Continuamos aquí en La Vida en HD y por supuesto, si usted necesita cualquier trabajo de odontología, diríjase al Centro Odontológico Goda, donde hay una cantidad de especialistas en todo tipo de área de odontología. Goda, Grupo Goda con la doctora Alevante. Bien, y por supuesto tenemos también en cuanto a la alimentación, pollos al punto. Pollos al punto son pollos que están hechos con cautela, bien higiénicos, bien limpios. El dueño se dedica a limpiar su pollo al máximo y eso es muy importante. Por supuesto, el que lo prueba repite. Tienen un sabor muy bueno, o sea, muy al paladar del dominicano. Sí. Además, el cocimiento del pollo es al máximo, la higiene es súper buena, o sea, que pueden comerse un pollo en Pollos al Punto en confianza. Claro que sí, ellos están ahí ubicados en la calle Experimental número 3. Finca de Engombe. Exactamente, urbanización Engombe. Y por supuesto vamos a continuar con un segundo tema que tenemos con el licenciado, ¿verdad, Santiago? Súper sí. Bueno, porque muchas veces desconocemos la legalidad dentro de lo que tiene que ver con el servicio doméstico. Sí, es un punto muy importante porque la gente casi no toma eso en cuenta. O sea, los puntos de la legalidad al tú contratar una ayudante doméstica, o quizá tú lo conoces pero no lo aplica, o en muchos casos lo desconoce. Sí, tú sabes dónde más se incurre en como, déjame ver, porque no. No, si tú conoces realmente la ley, como el licen me explicaba, y tú conoces todo, a cualquiera que conozca la realidad no le molesta hacerle un contrato totalmente viable a la doméstica. Debe de ser inclusive hasta favorable, ¿verdad, Licen? Sí, porque al final eso es lo que terminará imponiéndose. La República Dominicana es signataria del convenio 189 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, del 2011, que la República Dominicana ratificó a través del Congreso en el 2013, en julio del 2013. Entonces, ese convenio lo que busca es visibilizar, es un convenio internacional, busca visibilizar e importantizar, ponerle relieve la importancia del trabajo de las domésticas y los domésticos, porque también hay domésticos. Sí, entonces, claro. Entre las cosas que prescribe, comienza prescribiendo o recomendando un contrato de trabajo escrito que le dé seguridad a la trabajadora doméstica. Recuerden también que muchas de las trabajadoras domésticas, no aquí, en España, en República Dominicana, y muchos son extranjeras, son inmigrantes. Sí. Inmigrantes que están expuestas a vejámenes, a explotación y misericordia, a abusos de quienes le contratan, porque son invisibles. Para visibilizar el trabajo de estas personas y poner de relieve su importancia social y económica, lo que se ha hecho es este convenio 189 del que somos signatarios a partir del 2003. Fuimos el país número 11 en ratificarlo a nivel mundial. Entonces, eso nos obliga a adecuar la normativa dominicana a ese convenio, la existente. Nos obliga, por ejemplo, a modificar el Código de Trabajo 1692, que es la ley 1692, para incluir esos derechos. De cierta forma y no de cierta forma, ciertamente, en los artículos que van desde el 258 al 265, que es un régimen especial para los trabajadores domésticos y las trabajadoras domésticas, que están contenidos en el Código de Trabajo, esos artículos, comienza definiendo en el 258 qué es un trabajador doméstico. Ahí está la definición de qué es un trabajador doméstico. Es un trabajo permanente, continuo, al que la persona se dedica de manera exclusiva. El 259 que dice quiénes no entran dentro de esa calificación.
O sea, te lo etiqueta por rubro. Exacto, y entonces a partir de ahí establece las vacaciones, la jornada máxima de 44 horas, la brecha que debe haber de descanso entre jornada y jornada, que no pueden ser menos de 9 horas. Son 9 horas. Entonces, todo ese tipo de cosas fue lo que se pretendió, lo que la República Dominicana asumió al adherirse a ese convenio en el 2013, es lo que se trató de poner en vigencia a través de resoluciones de diferentes organismos del Estado que tienen que ver con el asunto. Esas resoluciones fueron anuladas por el Tribunal Constitucional a través de una sentencia, la 0402, porque la resolución 1422, a eso le iba a preguntar, 2022, por de ejemplo, la regulación que habla del salario mínimo, que no pueden ser, que deben de ser de 10,000 pesos máximo. Claro, que ese es del Consejo Nacional de Salarios, que es la 11-2022 y la 551-8, que es del 2008, pero que se quiso implementar junto con estas dos en el año 2022. En el año 2022. Entonces, cuando se habla de una regularización de trabajo, de un sueldo mínimo de 10,000 pesos a ese empleado o a esa empleada, pero también te dicen a ti como empleador que debe de estar en la seguridad social. Sí, el problema... ¿Se está cumpliendo eso, licenciado? No, porque primero, todas esas resoluciones fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en el entendido de que una norma inferior, de inferior rango, no puede tener el mismo rango que una ley, o no puede tampoco modificar o anular una ley. Y eso son resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo, del Consejo Nacional de la Seguridad Social y del Comité Nacional de Salario. Si hay una ley... el 23, ¿verdad? No, el 22. El 2023. En el 2023 la anularon. En el 2023 lo anuló la del Tribunal Constitucional. En el 2022 la trabajaron. Sí. En el 2023 y la tumbaron en el 2023. En 23, casi un año después. Ajá. Porque son, en junio, son de junio, julio por ahí, y fueron anuladas por una sentencia de agosto, septiembre del 2023. Entonces, yo como empleadora, tengo una persona en casa que me va a ayudar. Debo de hacerle un contrato con lo que va a ganar, con sus días libres, con sus vacaciones. Todo eso amerita que el empleador haga eso. En este momento es opcional, porque la ley que tiene que adecuar el marco regulatorio dominicano al convenio 189 de la OIT no se ha pasado todavía por el Congreso. Entonces tampoco se ha modificado. No se va a pasar tampoco. No, pero tampoco se ha modificado el Código de Trabajo, que debe contener esas nuevas disposiciones sobre salario mínimo, sobre seguridad social, porque la seguridad social que se pretende establecer para este tipo de trabajo es el de un régimen contributivo. Sí. Subsidiado, en el cual que es normal, en el cual el empleador por una parte, el empleado o trabajador doméstico pondría la otra, y el Estado cargaría con el subsidio. Por eso es contributivo subsidiado. El Estado intervendría para poner una parte de la póliza como subsidio. Entonces, licenciado, dicen en la regularización 14-2022 que se debe, habla del salario mínimo, habla de que hay que llevar el contrato al Ministerio de Trabajo y también habla de la TCS. ¿Nada de eso se cumple acá? No, porque como le dije, la ley fue, primero, las resoluciones fueron básicamente derogadas por una sentencia del Tribunal Constitucional del 2023, que es la 0402. Por lo tanto, eso es una cuestión voluntaria del empleador, de la persona doméstica. Sería voluntario, no está obligado todavía. Hay otra pregunta. ¿Cuándo es 2 días que una persona va? ¿Cuándo es 1 día? ¿Cuándo es 2 días? ¿Cuándo es 3 días? Es sencillo. Por definición, el artículo 258 del Código de Trabajo define lo que es un trabajador doméstico y dice que tiene que estar dedicado exclusivamente a ese trabajo, que tiene que ser permanente, continuo,
Al decir continuo significa que no es que vienes un día o dos y luego te vas. Es todos los días. Incluso, sí, todos los días. Y en esa categoría caen los que cocinan, lavan, hacen oficio doméstico en la casa, jardinería de manera permanente, e incluso los que conducen a los niños a la escuela, llevan a los dueños de la casa, a los padres de familia, a su lugar de trabajo, ese tipo de cosas. No entran dentro de esa categoría, lo dice el artículo 259, aquellos que trabajan en una empresa y que hacen cosas parecidas, pero trabajan para una empresa. Es condición sine qua non que el trabajador doméstico trabaje en un hogar, sea asistente de hogar. No de una como empresa. Dicen en España. O no de la empresa del dueño de la casa. Exacto. Es para labores domésticas. Incluso aquellos que trabajan en condominios, para los consorciados en un condominio, que eso es lo que llaman los dominicanos de Nueva York un súper, el supervisor, que se encarga, que es un todólogo, es electricista, plomero, se encarga de todo. Ese tampoco entra dentro de la definición del artículo 258 de lo que es un trabajador o trabajadora doméstica. Claro, porque no deja de ser un condominio. Claro. Ya entra en otra categoría. Es otra categoría. No realiza labores domésticas. Entonces los que trabajan 1 o 2 días o 3 días entrarían en lo que se llaman prestación de servicios. Sí, prestan servicio de un día o 2. Eso entra en una categoría diferente, porque habitualmente se le paga incluso diario, sí, según terminan. Pero, o sea, que sería bueno pagarle diario según terminan. Sí. Para que no haya un sueldo como tal. Habitualmente esa persona que van 1 o 2 días no entra porque lo dice, es permanente y continuo al servicio de una familia. Si usted contrata a alguien que va 1 día o 2 a limpiar su casa, no entra dentro de esa categoría. O sea, no sale Navidad ni vacaciones. No, de hecho, el jornal diario, por ejemplo, en el campo, son 758 pesos, si mal no recuerdo, que cuando lo multiplica por los días de trabajo, que son 23.8, te da un salario de 17,000 pesos, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que contrata a personas para que limpien la casa un día y pagan 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces, eso ya es un convenio entre partes. Ajá. Sí. Entonces, doctor, llegamos al tema de la ilegalidad. Como usted hablaba, que los que se encargan de ese trabajo son inmigrantes. Sí. En este caso, en nuestro país, la mayoría de inmigrantes que tenemos que ofrecen ese servicio son de nacionalidad haitiana. Sí. Entonces, ahí entra el abuso, ahí entra la desconsideración, ahí entra todo lo que usted plasmaba ahorita cuando uno está en un país donde no tiene documentos. Sí, puede ser, pero el dominicano, lo que me gusta de ser dominicano, a mí que me fascina, es que el dominicano es compasivo. El dominicano es muy compasivo, es tan compasivo que tiene un problema, deja que los problemas se agraven antes de explotar y entonces querer resolverlo por vía violenta. El dominicano es muy compasivo. Muy humilde. Muy humilde, contemplativo y muy generoso y solidario. Así como hay gente que trata mal a personas en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. También en todo el mundo. Hay la mayoría del pueblo dominicano que no es de esa manera. Los trabajadores inmigrantes, aunque la mayoría no lo sabe porque no es abogado, están cubiertos por los derechos que establece el Código de Trabajo para los trabajadores, porque los derechos del trabajador son territoriales, lo cual significa que aplican para todo el que esté en la República Dominicana, esté legalmente o ilegalmente. Esté con documento o sin documento. Si está prestando un servicio como trabajador, sea doméstico o no, porque hay que establecer que hay trabajador doméstico, trabajador y obrero. Son 3 cosas diferentes. Sí, realmente sí. Entonces, todo el que está en la República Dominicana haciendo cualquiera de los trabajos que haya disponible, tiene sus derechos. Tiene sus derechos garantizados por el Código de Trabajo. Eso impide la explotación, inmisericordia y los abusos. Son derechos territoriales e irrenunciables.
Eso no fue que, como mucha gente, es que él firmó diciendo que él renunciaba y a la en el caso liquidación. de su documentación, que muchos no tienen una... No, es que no importa, son territoriales. Todo el que esté en la República Dominicana, sin importar de qué país sea, de qué color sea, de qué religión sea. Claro. O sea, yo entiendo que tú Sí. puedes tener una persona, poniéndote un ejemplo, una persona que no tenga papeles, pero el problema es de tu puerta para afuera con migración, Exacto, no dentro, internamente. claro. Porque en tu hogar coge el mismo derecho que cualquier trabajador en cuanto a lo que es la parte legal. La ¿verdad? empresa Y que emplea el trabajador inmigrante ilegal busca estas ventajas. Claro. La vulnerabilidad en que se siente ese trabajador no va a exigir mucho, La no va a pedir explotación. mucho, paga menos salarios, aunque te digan que es mentira, que pagan igual que a los dominicanos, eso es mentira. No, eso es mentira. Y no tienen seguridad social, lo cual se economiza quien los emplea. Un pago de impuestos. ¿Por qué? Al no tener seguridad social, ¿quién está pagando la seguridad social de ese trabajador y de su esposa, por ejemplo, embarazada cuando va a dar a luz? El presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque ellos están empleados en una empresa que los tiene empleados a pesar de su condición de ilegalidad, pero cuando necesitan un servicio de salud o escuelas, ¿quién cubre El eso? Estado. No es el empleador, No. que se está economizando ese dinero y está acrecentando sus ganancias con ese abuso, ya no al trabajador inmigrante, sino al pueblo dominicano que paga sus impuestos. Exacto, al Claro. Estado. Claro. Se carga al Estado. Entonces, cuando como hablaba de salud, como hablaba de escuela, pero también ahí entra el ejercicio, porque el Ministerio de Trabajo es un vigilador de eso. Entonces, Sí, es el regulador. un vigilador regulador de, Sí. de que el empleado no esté desamparado, porque yo sé de muchas empresas que a los 5, a los 6, a los 8, a los 9, al año, cuando un empleado está, que quizá puede comenzar a exigir, es que le sacan, lo ponen en la seguridad social. Sí, pero en el caso de los trabajadores inmigrantes, tienen vedado ese acceso. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de visados. En eso la experta es mi esposa, que es abogada experta en migración. Y aunque yo fui quien le entrenó primero Sí, pero ya en ese asunto, ella- pero ella es la que sabe. Y yo le puedo Bueno, decir... pero yo hablo en sentido general. No, en sentido general, Santiago, no, o sea, no tienen acceso. El empleador no puede meterlo en nómina porque no están legalmente en el país. no, yo no hablo del Sí. inmigrante, yo también hablo de nosotros, los dominicanos. Bueno, sí, pero eso yo estamos- hablo en sentido general Sí. porque por eso mencioné el Ministerio de Trabajo. Sí, pero hay un mecanismo que es el training. El joven que entra a su primer trabajo, digámoslo así, en la categoría de training, que son 3 meses, 90 días, que la empresa tiene para emplear a esa persona que está aprendiendo supuestamente, ¿verdad? Lo relativo al trabajo que le han encargado y que, bueno, pues gana menos. Esa es la realidad. Pero luego, si el empleador está conforme o realmente lo necesita, ya tiene que fijarlo. Es decir, Así. tiene que darle entrada formal. al trabajo. Así mismo es. Y fíjate que hoy en día esas personas extranjeras de aquí, de Haití, van, por ejemplo, a parir, después de las últimas leyes y los últimos movimientos, van, por ejemplo, a parir a la maternidad. Y ellos la dejan entrar, le hacen su parto, le hacen todo. El Estado que está pagando eso. Sí. Sí. Pero inmediatamente cuando terminan, salen esposadas para deportación. No se van. O sea, hay una ley interna dentro del hospital de que ellas llegan y por ahí mismo llaman a migración y reportan, mira, tenemos una indocumentada que está pariendo. O sea, no es que no esté haciendo el gasto al gobierno, pero por ahí mismito ella está firmando y está asegurándose su deportación. El hecho es que una de un conjunto de medidas que tomó el gobierno actual por la queja sobre la afluencia masiva de haitianos, no solamente a parir, en los hospitales se llenan de accidentes Claro. laborales en fincas, en construcciones donde trabajan los haitianos ilegales, y no solamente haitianos, porque aquí hay también venezolanos, colombianos De todo. y otros nacionales, Claro incluso de europeos.
Yo tengo el caso de un gran amigo que era mi vecino, español, Salva, el pobre Salva se lo llevaron junto con 13 alemanes y austríacos en Sosúa, y no le dieron tiempo ni cuando vine a enterarme porque me hizo una llamada, le dejaron hacer una llamada, ya lo tenían para deportación. Le habían comprado hasta el ticket. Es decir, que no es tan solo contra haitianos, es No todo el que hizo está su- ilegalmente en el país no hizo su y es gestión. capturado, pues puesto para deportación si no tiene la documentación requerida. No hizo sus Ok. gestiones, porque realmente las gestiones tú las tienes que hacer inmediatamente tú llegas. Yo cuando llegué a este país, lo primero que hice fue ir a migración. Y ahí me dieron un año de cortesía en aquel momento, ahora creo que es mucho menos. Y a mí me dieron el tiempo suficiente para hacer toda la gestión y hacer tu documentación. Es que de hecho hay nacionalidades, hay grupos de nacionalidades que están, por ejemplo, cubiertas por acuerdos bilaterales. Algunos tienen 30 días para permanecer en el país luego que ingresan, otros 90, Depende. etcétera. Depende. Doctor, Santiago, debemos de invitarlo nueva vez al programa, porque Hanovi, usted no ve a Hanovi haciendo una señal. Hanovi está que ni un Hace mudo. rato. Vamos a una Hace pausa, rato. doctor. Muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. por acompañarnos. Tienes que volver por aquí porque usted tiene un conocimiento amplio que podemos orientar, reeducar y enseñar a la población dominicana, doctor. No, gracias a ustedes, yo complacido de estar aquí, me sirve para hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es conversar y transmitir conocimiento. Eso es muy importante. Mi espíritu mayor es el de educador. Eso es Me importante. gusta educar, me gusta transmitir conocimiento y aprender, porque siempre tenemos que estar aprendiendo Y- para mantenernos actualizados. Y de eso se trata este espacio, de Claro. orientar, educar y llevar temas a, como usted dice, high definition. Sí, claro. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos.